Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karin Municio y trabajo en SKL Internacional. Voy a hablar sobre el tema de residuos sólidos, que es un tema muy importante y este tema viene en tres partes. Una presentación de tres partes y esta es la primera parte de la presentación. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ya. Tema, residuos sólidos, parte 1, residuos sólidos y manejo. Pues esta imagen, ¿qué es? Pues es una foto de Yartum en Sudán, que es recicladores en el vertedero principal de Yartum. Y bueno, creo que ilustra bien el problema que tenemos con residuos sólidos, que el volumen está creciendo día a día en el mundo. Y cada año se recolectan alrededor de 11.200 millones de toneladas de desechos sólidos en todo el mundo. Y la descomposición de la proporción orgánica de desechos sólidos contribuye con alrededor de 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es uno de los problemas, pero hay otros problemas con desechos sólidos que pienso que ustedes ya conocen, porque la mala gestión de los residuos que van desde sistemas de recolección inexistentes hasta la eliminación ineficaz provoca contaminación del aire, del agua, de la tierra y, claro, problemas medioambientales. Y los vertederos abiertos, como en este caso, contribuyen a la contaminación del agua potable y pueden causar infecciones y transmitir enfermedades. Bueno, esto es uno de los problemas. Pero también, como ilustra esta foto, tenemos problemas no solo en la tierra, pero en el mar. En el mar tenemos desechos marinos o también conocidos como basura marina, que son desechos creados por el hombre que se han liberado deliberadamente o accidentalmente en un lago, un mar, en el océano. Y estos desechos oceánicos flotantes tienden a acumularse en el centro de los giros del mar o en las costas y causando gran problema. Se piensa que para el año 2050 habrá más plástico en el mar que peces, lo cual, claro, es una tragedia. Con el uso creciente del plástico, la influencia humana se ha convertido en un problema, ya que muchos tipos de plásticos no se biodegradan, es decir, quedan en el mar. Y el plástico en el agua representa una seria amenaza para los peces, las aves marinas, los reptiles marinos y los mamíferos marinos. Y también es un problema para nosotros, para los humanos, porque comemos los peces y los peces contienen microplásticos. Y bueno, eso no queremos tener en el cuerpo. Por eso es importante trabajar con esto, reducir el plástico. Y con esto, bueno, para que se den una idea de la cantidad de plástico que hay en el océano, pues el plástico equivale a 25 millones de elefantes en el mar. Es decir, pesa lo mismo que 25 millones de elefantes en el mar. Una cantidad de elefantes, es decir, un problema muy grave. Y por esto, pues, diferentes países en el mundo han empezado a trabajar con esto y a ver qué podemos hacer. Y en India, en la capital de Delhi, se ha prohibido todo tipo de plásticos desechables.
resulta que el 60% del plástico en el mar viene de la India. Y bueno, no solo por esto lo han prohibido, pero es uno de las ideas. Otros países en el mundo que también han prohibido bolsas de plástico, por ejemplo, es en Kenia y varios otros países en África. Camerún, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopía, Mauritania y Malawi. Y porque las bolsas de plástico causan grandes problemas en el medio ambiente y en los países, y por eso han tomado esta decisión. Porque, bueno, ahora tomamos el ejemplo de los plásticos, pero saben que hay muchos diferentes tipos de residuos sólidos. Y anteriormente, y como vieron en la foto en Khartoum, muchas veces la manera de nosotros tratar, anteriormente en Suecia y en muchos países hoy en día siguen haciendo así, que la manera de nosotros tratar los residuos sólidos es esconderlos en el vertedero. Pero los vertederos están creciendo y los vertederos quizá no están hechos de buena manera, puede ser que contaminan el agua potable, etc. Y también no es sostenible poner todo en un vertedero. Así que lo que se está hablando es lo que aquí muestra la jerarquía de residuos sólidos. Es decir, cómo podemos de mejor manera tratar nuestros residuos sólidos. Lo que está arriba a la derecha es lo que preferimos, ¿no? La prevención, número 1, prevención. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues reducir los residuos sólidos, es decir, intentar que no exista. Esto es lo más importante que podemos hacer. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, en vez de usar plástico que se usa una vez y luego se tira y se coge uno nuevo y luego se tira, pues usar cosas que se pueden usar muchas veces. El número 2 en esta jerarquía es reuso. Es decir, bueno, si yo tengo algo y ya no lo uso, en vez de tirarlo y llevarlo al vertedero, lo vendo o lo regalo a otra persona o lo cambio para que otra persona lo use y yo use otra cosa. Eso es el reuso. El reuso no necesita energía, sino se usa tal cual como es. La tercera manera, si no se puede prevenir, no se puede reusar, pues es reciclaje. Es decir, yo divido mis residuos sólidos en diferentes fracciones dependiendo de qué tipo de residuo sólido es. Por ejemplo, plástico, vidrio, papel, porque para luego se usa ese material para de nuevo producir nuevos productos de papel, de plástico o de vidrio. Y esto, claro, es mejor, es bueno hacer. Si no se puede hacer ninguna de estas cosas, pues también se puede coger la basura y en vez de meterlo en el vertedero, hacer energía, es recuperación de energía de la basura, porque la basura contiene energía. Y por último, si no podemos hacer nada de esto, pues lo llevamos al vertedero. Es importante, bueno, si hablamos de Suecia, por ejemplo, pero en muchos países del mundo, y estoy segura que en Cuba pasa lo mismo, es que la tendencia es que los residuos sólidos aumentan por año. Y en Suecia, los escenarios muestran que los residuos sólidos en Suecia serán 4 veces más que hoy en el año 2050. Esto es un problema gravísimo y por eso se busca mucho trabajar para la prevención, reducir. Y bueno, nosotros en Suecia pertenecemos a la Unión Europea, entonces las leyes y las directrices, algunos salen de la Unión Europea y todos los países en la Unión Europea tienen que seguir e implementar esto en sus países. Y
Y en cuanto a residuos sólidos, tenemos la Directiva 2008-98 que nos impide, nos obliga a los Estados miembros a adoptar planes integrales de residuos sólidos para que muestre cómo vamos a trabajar para reducir los residuos sólidos. Y es importante también tener programas nacionales de prevención con metas y acciones. En Suecia, las metas son de reciclaje y reutilización para el año 2020, es decir, este año, el 50% de los residuos de las casas deben ser reusadas o recicladas. Y el 70% de los residuos de construcción deben de ser reusadas y recicladas. Esas son las metas en Suecia. Y como ven aquí, esto también es como la escalera de residuos sólidos, pero puesto de diferente manera, donde una pirámide al revés, donde lo más alto es la prevención, es decir, no producción de residuos sólidos, y luego va bajando hasta el final, como lo mismo como con la escalera que acabo de mostraros. Manejo de residuos sólidos en Suecia, pero ¿cómo funciona? Tenemos diferentes actores, dos diferentes en el mercado de residuos sólidos en Suecia. Y la distribución de responsabilidades por la ley es, en una parte, el municipio, que es el monopolio sobre el residuo sólido municipal. Y por otra parte, tenemos una ley que se llama la responsabilidad de los productores. Es decir, los productores que producen cualquier cosa son responsables de los envoltorios, periódicos, electrónico y equipamiento electrónico, baterías, ruedas y farmacéuticas. Ellos son responsables de recoger esto. Por ejemplo, tienen esta asociación de recolección de envoltorios y periódicos para poder recoger esto. Y los costos lo cubren por un costo adicional sobre el producto. Así que cuando yo compro 1 litro de leche, no solo pago por la leche, sino un cierto porcentaje del costo de la leche es el cartón y financiar el reciclaje de este producto. Cuando yo en mi casa he tomado la leche, está vacío el cartón, tengo que reciclarlo y meterlo en uno de estos. Pero en contra del financiamiento del manejo municipal, que son otro tipo de residuos sólidos, todos esos costos están cubiertos por las tarifas sobre los residuos municipales, que no son impuestos. Así que cada casa también paga una tarifa para los residuos. Y estas tarifas son diferentes dependiendo de qué municipio. Cada municipio puede poner la tarifa que necesite, porque la tarifa no puede ser, es sin fines de lucro, así que tiene que ser una tarifa solo para cubrir el costo. Y está permitido que sea diferencial para alentar la separación para el reciclaje. Es decir, que si yo en mi casa no reciclo, pues puedo tener una tasa más alta que si reciclo, por ejemplo. También los municipios tienen centros de reciclaje. Cuando nosotros vamos a deshacernos de algo que sea más grande, pues vamos a unos centros de reciclaje y allí podemos diferenciar nuestros residuos. Bueno, así que hoy en día en Suecia solo 1% de todos nuestros residuos va al vertedero. El 99% es reusado, reciclado o lo producimos energía. En Suecia, la verdad es que producimos mucha energía de los residuos sólidos y hasta importamos basura para poder producir energía. Pero bueno,
¿Cómo hemos llegado a esto? Pues se han incluido diferentes leyes. En el 1990, aquí lo que muestra es, al lado izquierdo ven los residuos sólidos de casas para el vertedero en toneladas por año. Así que como ves, la línea verde en el 1993, pues era más o menos 1.400.000 toneladas por año que iban directamente al vertedero. Y en el 2010, que son solo 15 años después, pues, bueno, no veo, pero es muy poco que se lleva al vertedero hoy en día. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Pues en el 1990 se hizo una ley sobre plan de residuos que obligaba a los municipios a tener un plan de residuos, cómo iban a manejar los residuos, cómo iban a reducir los residuos, cómo iban a hacer con el reciclaje, etc. En el 1993, pues se incluyó la ley de responsabilidad del productor, que obliga al productor a ser responsable de los residuos en relación a su producto. Por ejemplo, cuando uno compra una muñeca, por ejemplo, en Suecia, la muñeca puede tener muchos papeles y mucho cartón y mucho plástico. Todo eso residuos los productores son responsables. Y al poner esta ley, los productores les obliga a pensar y ver cómo podemos reducir este embalaje. No queremos estar responsables de todo esto porque nos cuesta dinero. En el 2000, más o menos, se puso el impuesto de vertedero, es decir, había que pagar una tasa más el impuesto más alto para llevar residuos al vertedero. En el 2002 se prohibido llevar residuos al vertedero que se puede usar como combustibles. Y en el 2005 prohibido llevar residuos orgánicos al vertedero y la introducción de meta nacional sobre residuos de comida. Bueno, esto es un poco sobre cómo hemos trabajado en Suecia. En la segunda parte voy a continuar a hablar sobre Suecia o reciclaje, cómo se puede y los beneficios de eso. Así que gracias por escuchar y hasta la próxima.